Futuro alcalde de Bogotá, Samuel Hoyos, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted y a toda su audiencia. Señor alcalde, aquí hemos estado hablando de un problema social y de un problema político que se va a presentar en Bogotá con la famosa valorización decretada por el alcalde Peñalosa. La valorización es simplemente un impuesto predial duplicado. Le duplicó el impuesto predial a casi toda la ciudad. Y a las personas que tienen inmuebles con destino industrial o comercial o profesional, 2,5 veces el impuesto predial. Doctor Samuel Hoyos, ¿usted cree que ese puede ser el camino para financiar a Bogotá o el camino para financiar a Bogotá es ser eficiente con la ciudad? ¿Qué cree usted? Yo creo que el camino, sin duda, doctor Fernando, es ser eficientes en el gasto público, estimular la inversión y la productividad de la ciudad. Yo creo que hoy los bogotanos se sienten asfixiados por una presión fiscal que es imposible de asumir. No solo el impuesto predial, sino ahora ese cobro por valorización que seguramente la Corte va a declarar inconstitucional en cuanto que son obras que no se han hecho y no han generado un aumento en el valor de los inmuebles. El distrito pretende recaudar cerca de 1 billón de pesos, cobrándole valorización a unos un poco menos de 400.000 predios en Bogotá para hacer andenes, para recuperación de la malla vial. Lo que pasa es que han abusado de esta figura. Los bogotanos no tienen confianza en las instituciones del distrito porque en el pasado se hicieron cobros por obras que no se hicieron. Es decir, en esta ocasión están sintiendo que nos meten la mano al bolsillo y que otra vez el distrito nos va a quedar mal con las obras, o que no necesariamente las obras que se realicen van a significar un aumento en el valor de mi inmueble. Entonces, esto está sobrepasando la capacidad de pago de los bogotanos y está empezando a generar un desplazamiento, una deslocalización de empresas, de viviendas, de bogotanos que optan por irse de la ciudad ante una presión fiscal insoportable que ya los tiene asfixiados. Es que la valorización es una contribución que nació en Colombia, pues uno lee a Esteban Jaramillo, que fue el padre de la hacienda pública en Colombia. Es una contribución especial que se paga por una obra que valoriza un bien. Entonces yo construyo este camino o esta carretera o construyo este puente que está cerca a su finca y su finca queda valiendo mucho más. Entonces págueme una parte del mayor valor que tiene su finca, páguemela para ayudar a construir el puente. Por eso se llama una contribución. Hasta que el Consejo de Estado se inventó la figura de la contribución de interés general, detrás de cada tragedia en Colombia está el Consejo de Estado, ¿no? Contribución de interés general, que es contribución sin contribución. A usted no le valorizan nada el bien, pero es que esto es de interés general, entonces cóbrenlo. Lo que hicieron fue duplicar o triplicar y medio el valor del impuesto predial, ¿o no, doctor Samuel Hoyos? Exacto, eso es más un empréstito obligatorio y es el Consejo de Estado quien se ha prestado para que se le dé una interpretación equivocada además a la Constitución. Yo creo que la Corte tiene que pronunciarse sobre esto y no puede ser que le vayan a cobrar a los bogotanos una valorización, primero por obras que no se han hecho, y además, es que a lo mejor si yo vivo en el sur y están haciendo un puente a 200 cuadras de mi casa, no significa que se va a valorizar, o si me pasan el puente por encima de la casa, incluso puede generar un detrimento en el valor de mi casa, porque me afecta la vista, o porque me afecta el acceso a otras zonas, etcétera, me aumenta el tráfico. Entonces acá el distrito lo que ha empezado a hacer es, por ineficiente en el gasto público, por tener una estructura de costos muy alta, siempre es la única alternativa es meterle la mano al bolsillo al contribuyente, y esto lo hace con el ICA, esto lo hace con el impuesto predial, esto lo hace con la valorización. Por suerte, usted recordará, doctor Londoño, con la bancada del Centro Democrático presentamos un proyecto de ley para fijar límites al incremento del impuesto predial.
esto lo encabeza el doctor Oscar Darío Pérez, ya le falta solo una vuelta, un debate para hacer ley de la República, y esperemos que para los bogotanos muy pronto esto sea una realidad, porque ha habido aumentos del 100 o hasta del 200% en el impuesto predial. En el caso de Bogotá tenemos localidades como Engativá, el sector de Normandía, casas que han tenido un incremento del 200%, porque hubo un periodo donde nos hicieron actualizaciones catastrales, y de un momento a otro al distrito le dio por hacer una actualización, y pues esto significó un aumento desmedido en el impuesto predial, afectando la vida, por ejemplo, lo hemos hablado con usted, el caso de familias, de parejas de pensionados que tienen un ingreso fijo, pero cuando tienen un aumento en el impuesto predial, pues eso es confiscatorio, porque les toca salir a vender la casa para poder pagar el impuesto. Bogotá es la ciudad de Colombia con mayor cultura tributaria, donde los ciudadanos son más cumplidos en el pago de sus obligaciones fiscales. Pero si nosotros continuamos con esta presión fiscal, lo que vamos a hacer es desestimular el pago de impuestos. Lo que vamos a hacer es desestimular la formalización de muchas industrias y establecimientos comerciales de la ciudad, porque no pueden soportar la presión fiscal. Entonces aquí hay que dar un debate importante. Por ejemplo, tenemos que el 80% de los hogares bogotanos tiene subsidios en servicios públicos domiciliarios, y cerca del 40% no los necesita. Entonces también hay que revisar quiénes están recibiendo subsidios que no necesitan, o que están en capacidad de pagar y no lo hacen. Lo que necesitamos es alivianar las cargas, redistribuir las cargas, para que los que son formales, los que contribuyen, los que pagan impuestos, no se vean asfixiados, y logremos incentivar a quien aún no lo hace a que lo haga. Pero eso no puede ser una política donde el distrito se convierta en el persecutor, en el principal enemigo de la formalización, del comerciante y de quien quiere tener una vivienda propia. A muchos bogotanos les ha tocado irse a vivir a Soacha, a vivir a Mosquera, a vivir a Zipaquirá, porque Bogotá los está desplazando. Ahí tenemos otro problema, doctor Fernando, y es que no tenemos una política tributaria y fiscal concertada con los otros municipios. Por ejemplo, si nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo con la región y crear un eje industrial Bogotá, Tocancipá, Gachancipá, o en el eje de la 13, o Bogotá-Suacha, que nos permita tener una definición, bueno, aquí va a haber industria pesada, acá va a haber bodegas, acá va a haber una vocación económica, pero no lo hemos hecho. Bogotá tiene una posición y Mosquera tiene otra totalmente distinta, y por culpa de peleas o de diferencias políticas, esa concertación ha sido imposible y no hemos logrado un desarrollo concertado y planificado con la región. Doctor Samuel Hoyos, la carrera séptima convertida en Transmilenio hace imposible el tránsito en Bogotá. En la época de construcción, que uno no sabe de cuánto tiempo sería, ya sabemos pues lo que pasa, digamos el deprimido de la 94, sabemos lo que pasó, pero no hay que ser trágico, las obras se demoran 2 o 3 veces lo que está previsto. En la época de construcción, a Bogotá hay que desocuparla, pero una vez construido, y el Transmilenio dueño de la carrera séptima, ¿por dónde va a circular la gente? ¿Por dónde los carros? ¿Por dónde los taxis? ¿Por dónde los bomberos? ¿Por dónde los buses? ¿Por dónde la enorme cantidad de transporte que lleva la carrera séptima, que es muy estrecha para las necesidades de la ciudad y que va a quedar impracticable con las obras del señor Peñalosa? A ver, doctor Fernando, el caso de la carrera séptima y del Transmilenio por la séptima también es muy sensible. Esa arteria vial mueve más de 1 millón de personas al día en Bogotá. Y hoy no tenemos un sistema de transporte público eficiente, con frecuencias y con una buena cobertura por este eje vial. Una alternativa que ha planteado el distrito y el alcalde Peñalosa es la construcción de una troncal de Transmilenio desde la calle 32 hacia la 200.
Eso va a ser una obra que le costará a los bogotanos alrededor de 2.4 billones de pesos. Hay que comprar cerca de 300, hay que invertir cerca de 400.000 millones de pesos comprando predios para la construcción de esa infraestructura, y es una vía que no tiene el espacio suficiente para meterle una infraestructura pesada como la que requiere Transmilenio. Se ha discutido si debe ser Transmilenio o un metro ligero o un tranvía. El problema, lo que alega el distrito es que Transmilenio tiene la capacidad de mover 24.000 pasajeros hora sentido, mientras que un tranvía ligero apenas llegaría a 18.000 pasajeros hora sentido, y por lo tanto no lograría satisfacer la demanda de transporte que hay en este corredor vial. Ahora, lo que usted ha dicho es cierto, hay un problema adicional, y es que simultáneamente el distrito empezaría a construir la línea del metro que va sobre el corredor de la Caracas. Si nosotros empezamos a hacer la Caracas y Transmilenio por la séptima, la movilidad de Bogotá va a colapsar. Tener la ciudad en obra en los dos ejes viales más importantes de la ciudad, pues eso puede ser catastrófico. Lo que sí es cierto es que hay que tener una alternativa de transporte más eficiente en la carrera séptima. Podríamos pensar más adelante, por ejemplo, en la posibilidad de hacer un sistema de Transmilenio ligero con un carril exclusivo, porque lo que ha dicho el distrito es que hoy hay cerca de 1.400 buses en circulación por la carrera séptima. Con el proyecto bajarían a 400 o 380 buses circulando, es decir, habría una reducción muy significativa en el número de buses, y podríamos pensar en buses eléctricos, etcétera. Pero no podemos colapsar la ciudad con una obra de esa envergadura sin hacerla por etapas, sin que impida el desarrollo y la vida normal de la ciudad, de las personas que se mueven por la séptima o que viven alrededor de la carrera séptima. Entonces habría que empezarla a hacer de norte a sur y por etapas para que no se choque, digamos, con la construcción del metro en la Caracas. Son 8 etapas, son 8 licitaciones distintas que habría que empezar a hacer y que esta administración pretende dejar adjudicadas. Yo le pediría al alcalde que aplace esa decisión, porque además tiene un inconveniente. Si bien hay 1 millón de bogotanos que utilizamos la carrera séptima como eje vial, usted ve la mayoría de las personas que viven por ahí no están de acuerdo con ese proyecto. Yo creo que ha faltado concertación, ha faltado socialización, y al distrito le corresponde no imponer decisiones a la brava, no imponer, digamos, medidas que pueden resultar arbitrarias para el ciudadano, sino que tiene que tener espacios de diálogo y de concertación mucho más activos. Y eso es lo que alegan muchos bogotanos que no ha sucedido con la administración de Enrique Peñalosa. Entonces, sí hay que dar una alternativa de transporte en la carrera séptima. Eso es necesario. La séptima no puede tener tantos semáforos. En las intersecciones hay que hacer pasos a nivel y deprimidos, en la subida a La Calera, en la calle 100, etcétera. Pero hoy por hoy, como está el proyecto concebido, pues requiere una revisión, y ojalá el distrito aplace esta decisión. Un alcalde ya de salida no puede meter a la ciudad en una aventura de estas sin haber estudiado otras posibilidades y la manera de no afectar la vida de tantos bogotanos por ahí. Además, como usted bien lo mencionó, las obras tienen que tener un tiempo estipulado en su ejecución. Si yo soy un tendero y tengo mi tienda sobre la carrera séptima y me dicen que la obra se demora 1 año, pues eso me va a afectar las ventas. Pero con la ineficiencia administrativa y la ineficiencia que conocemos en este país, pues eso se termina demorando 2 años y me pueden quebrar. Entonces me van a cobrar valorización porque me van a hacer una obra, y encima me van a quebrar el negocio porque yo no puedo volver a abrir las puertas de mi tienda. Entonces tiene que haber una claridad frente a los tiempos de ejecución de la obra para que no se
se generen retrasos y eso no vaya a causar unos perjuicios a los habitantes y a los comerciantes que viven y que trabajan, digamos, alrededor de la carrera séptima. Y con una sola vía para los carros particulares, para los buses de los colegios, para los carros de bomberos, para las volquetas que llevan transporte, para las furgonetas que llevan abastecimiento a los sitios donde el abastecimiento es indispensable, para la gente que tiene que transitar en automóvil porque no tiene una alternativa, no puede montar en Transmilenio o el Transmilenio no lo va a llevar cerca a su casa, es imposible, absolutamente imposible. Entonces, ¿qué se hace si vamos a acabar con el carro privado? Tenemos que seguir conversando, Yo creo, doctor Samuel. Fernando, Sí, diga. el carro privado no lo podemos acabar, sigue siendo una alternativa, pero tenemos que llegar a que la ciudad tenga una oferta de transporte público eficiente, limpia, cómoda, segura. Hoy los problemas de seguridad en Transmilenio pues impiden que muchos bogotanos utilicen el sistema de transporte. Tenemos que garantizar que sea mejor montarse en un Transmilenio o en un metro que sacar el carro. Pero eso lo lograremos cuando hagamos una oferta que mejore las condiciones del vehículo particular. Así que la seguridad también es una necesidad que hoy tiene que ofrecerle el distrito y la administración a los ciudadanos. Los bogotanos viven con miedo, según la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? El 47% de los bogotanos fue víctima de un delito en el último año. Aquí ha aumentado, si bien ha reducido la tasa de homicidios global, el hurto a personas ha aumentado. Se roban 40 celulares por hora en esta ciudad. Entonces, los niveles de inseguridad son preocupantes y ni hablar pues del atentado del que fuimos víctimas y del que fue víctima nuestros héroes de la Policía Nacional, jóvenes estudiantes en la Escuela General Santander. Así que una ciudad que no garantiza seguridad, pues de nada nos sirve tener un sistema de transporte muy bueno, muy rápido, muy limpio, si nos van a robar el celular cada vez que nos montamos, si van a manosear a las mujeres. De nada nos sirve unos andenes muy buenos para caminar si no podemos salir a la calle por miedo a los atracadores. Entonces, ese tiene que ser el pilar fundamental de una administración. Si yo soy alcalde de Bogotá, pues esa va a ser mi obsesión, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Eso no quiere decir que no haya que hacer vías, y hay que hacer vías por concesión, por pagos, por descongestión, autopistas internas en alianza público-privada que permitan garantizar mejor movilidad. Acá el parque automotor está creciendo a un 20% anual, mientras que la malla vial no alcanza crecimientos ni siquiera del 1% de un año al otro. Entonces, hoy estamos cercanos a los 15 kilómetros por hora en un carro o en transporte público. Se calcula que a esta tasa de crecimiento en 5 años va a ser más rápido andar a pie que andar en carro en Bogotá. Pues es que en muchos sectores y en muchos sitios y en muchos momentos ya lo es. Uno dice, bueno, si yo pudiera irme caminando, llego más rápido. Esa es una ciudad impracticable. Pero solamente una persona con las energías suyas, con la juventud suya, con un equipo de trabajo maravilloso, que llegue a trabajar por la ciudad y no a hacer propaganda política, no a crear igualitarismos y a construir, hágame el favor, clubes populares en los sitios más costosos de la ciudad. Eso no puede ser. Eso es absurdo, eso es irresponsabilidad en el gasto público. Bogotá es una ciudad que sigue teniendo grandes necesidades. Acá el 14% de los bogotanos vive con menos de 300.000 pesos al mes de las familias bogotanas, y que el alcalde Peñalosa se obstina en crear clubes sociales o hacer canchas sintéticas en el Parque El Japón, que valen 3.500 millones de pesos, en uno de los sectores más caros de la ciudad, en lugar de llevar esa inversión al barrio San Luis, en el oriente de la localidad de Chapinero, sobre los cerros orientales, o al barrio El Paraíso, en Ciudad Bolívar, donde hay unas necesidades apremiantes, o a Usme, donde realmente los niños necesitan canchas para poder jugar, para poder recrearse, estar en el espacio libre. Es que hay muchos niños donde una cancha de fútbol en el barrio es el único espacio donde tienen, porque viven hacinados
4 familias en 40 metros. Eso no es justo, eso no puede ser. Además, los vecinos del sector no quieren. Usted no puede, como gobernante, imponer decisiones y hacer un uso tan irresponsable del dinero de los contribuyentes. Acá hay necesidades que son apremiantes y esa debe ser la prioridad en el gasto público y en la inversión social. Doctor Samuel Hoyos, seguiremos hablando porque el tema de Bogotá es muy vasto, pero no se le olvide que Bogotá es una parte importantísima de lo que se llama el Producto Interno Bruto, es decir, de la riqueza de todo el país. Bogotá es el corazón de Colombia y Bogotá no puede convertirse en una ciudad impracticable, como prácticamente está, en la realidad está, por la inseguridad, por la falta de vías, por la falta de tantas cosas, de tantas carencias que no se han atendido por estar haciendo politiquería y por prever obras absolutamente inmanejables que lo que van a crear es un problema social enorme en lugar de facilitar una solución. Seguiremos conversando, doctor Samuel Hoyos. Hay tiempo y lo aprovecharemos con criterio de avaro, es decir, cuidando cada minuto del que podamos disponer para que usted le cuente a la gente de Bogotá por qué quisiera ser alcalde de esta ciudad. Con seguridad, doctor Fernando, y de verdad gracias por darme la oportunidad de dirigirme a los bogotanos a través de los micrófonos de la Hora de la Verdad, y me honra con sus palabras. Voy a seguir trabajando porque quiero ser alcalde de Bogotá.